Bien, compañeros, buenas tardes, buenas a todos. Vamos a iniciar este semestre. Yo siempre comienzo amenazando y luego cumplo. Ese es el gran problema. Comienzo siempre diciendo, este curso es un curso que hay que estudiar. Así fue en obligaciones. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Luego de las clases vendrá una evaluación y ahí en la evaluación es donde pues a veces tenemos algunos problemas, porque si no hemos estudiado lo suficiente, pues podemos perder el curso. Y en esta ocasión, pues no voy a cambiar esa amenaza de principio. Este curso es un curso demasiado importante, diría yo. Si vamos a hablar de los cursos, obligaciones para mí es la columna vertebral de todo el derecho. Pero este curso específicamente es el curso donde vamos a conocer todo lo que sí forma un contrato. Recuerden ustedes que las relaciones de los seres humanos desde sus etapas primitivas gira alrededor de los contratos, es decir, el hombre viene contratando, el hombre viene celebrando negocios desde tiempos inmemoriales. Y entonces el curso es un curso bastante fácil, creo yo, pero hay que estudiar. ¿Por qué me preocupa este curso? Este curso es fundante. Eso quiere decir que para que ustedes puedan asignarse 4 de las 5 materias del próximo semestre, tienen que ganar esta clase. Si no es así, no pueden asignarse ninguno de los 4 cursos del séptimo semestre que son cursos fundados. Entonces, vean la necesidad que tienen de ganar el curso. Así es pues que vamos a dar inicio con esto y vamos a regresar a algo que yo ya había explicado en obligaciones, pero lo voy a refrescar un poquito. Hablar sobre lo que es el hecho jurídico y el acto jurídico. Cuando nosotros estamos hablando de hecho, de una manera genérica, de una manera general, establecimos que hecho es toda transformación que se produce en la naturaleza, todo cambio que se da en la naturaleza, cualquier situación que ocurre en la naturaleza es un hecho. Pero hablarlo de esa manera es demasiado extenso. Y por eso es que se ha hecho una división. Yo recuerdo que en obligaciones hicimos un diagrama de Venn en el cual poníamos el hecho y lo dividíamos en el hecho natural y en el hecho voluntad del hombre. Y lo poníamos mucho más claro. Hablábamos de un hecho natural que no tiene ninguna trascendencia jurídica y en un hecho jurídico que sí tiene consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Y por eso que decíamos que hay algunos hechos que suceden naturalmente y que tienen consecuencias jurídicas, consecuencias de derecho. Por esa razón es que en el esquema, cuando hablamos de los hechos jurídicos, decimos que hay algunos, menciono algunos nada más, como la minoría de edad. Es decir, se nace siendo menor de edad, pero llega un momento en el cual la ley establece que se deja de ser menor de edad y se pasa a una edad adulta en la que las personas adquieren la plenitud de sus derechos. Pero este
es un hecho jurídico. ¿Por qué decimos que es un hecho jurídico? Porque nosotros no podemos controlar el crecimiento de las personas, ¿sí? Desde el nacimiento hasta que llegan a la edad que la ley establece como la edad para adquirir derechos y obligaciones. Entonces, eso es algo natural. Entonces, por eso decimos que este es un hecho jurídico, hecho por ser natural, pero jurídico porque tiene trascendencias jurídicas. Es decir, nacen derechos y obligaciones, importa al derecho. Y entonces, por esa razón, establecemos que la minoría de edad es un hecho jurídico. Es decir, durante la minoría de edad hay ciertos derechos, ciertas facultades, pero al llegar a la mayoría de edad, entonces las personas adquieren la plenitud de sus derechos y obligaciones. Ya no tienen solo una facultad de goce como tienen los menores de edad. Es decir, su estatus jurídico cambia y eso cambia precisamente por la edad. Otro de los casos, la muerte. Es decir, nosotros, bueno, yo lo he dicho, ¿por qué el derecho civil es para mí uno de los derechos más importantes, si no el más importante de todos los derechos? Primero porque es el derecho que ha dado origen a todos los demás derechos, es la base de todos los derechos, pero es el único derecho que acompaña al hombre desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte. Es el único derecho que está siempre a la par del ser humano. Y entonces eso pues lo hace importante. Es un derecho que pues vela por la individualidad de las personas. Los demás derechos, si ustedes se dan cuenta, son derechos sociales, pero el derecho civil es un derecho individual, es un derecho que atañe precisamente a la persona. Y de ahí, pues, la importancia del mismo. Y por eso digo yo, el derecho civil, pues, es para mí el derecho más importante. Hay que tener una buena base. Y esa base la da precisamente el derecho civil. Entonces, la muerte va a traer consecuencias jurídicas, pero es un hecho natural. Es decir, todos morimos. Pero ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, después de la muerte ya sabemos, hay derechos. Hay un curso que ustedes vieron en un par de meses, que es el derecho sucesorio, un derecho que debiera de formar parte de nuestro pensum como un derecho pues totalmente independiente. Es decir, el proceso sucesorio debiéramos de estudiarlo en por lo menos un semestre, porque es bastante complicado. Sin embargo, pues desde que yo ingresé a la Facultad de Derecho, hace ya tantos años que no quiero ni recordarme, bueno, y la verdad es que ni me recuerdo, ya existía este programa y no ha sufrido modificaciones, sigue siendo el mismo programa. Todos los años nos reúnen a los profesores de Derecho para hacer un programa. Yo he presentado, no sé, 10, 15 programas, igual seguimos con el mismo. Entonces, hay que modificarlo, hay que cambiarlo. El pensum en la carrera de Derecho tiene que cambiar, por lo menos en nuestra facultad. Facultades de Derecho de universidades privadas ya lo hicieron, es decir, ya modificaron el pensum y tienen pues unos 5 o 6 cursos de Derecho Civil. Nosotros solo estamos con 4 y por eso apretamos mucho las cosas. En el tema del negocio jurídico, es un tema que debiéramos de modificar ya el programa, pero no sé, tal vez este año. Entonces, les decía yo a ustedes que es de suyo importante el derecho civil. Para mí, el más importante. La muerte, entonces, va a generar derechos y obligaciones. Un hecho natural, como es la muerte, tiene consecuencias jurídicas. Aquí
poníamos el tema de las aguas pluviales, los nacimientos de agua, las lagunas naturales, y todo esto derivado de algún ejemplo que yo les di en el curso pasado con relación a las crecidas de los ríos, a la accesión de los terrenos. ¿Se recuerdan? Ustedes decíamos que cuando un río cambia su cauce, se producen por lo menos dos instituciones. Una es el aluvión y la ablución, dos maneras de acrecentar la propiedad. Y explicábamos cómo un fenómeno natural, un hecho natural como es la lluvia, puede causar destrozos, pero además de eso, consecuencias jurídicas. Es decir, se corren los límites, los linderos, además de cambiar la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ahí hay consecuencias de derecho. Las accesiones ocasionadas por las aguas, bueno, es lo que estoy hablando, y las accesiones en el tema entre frutos y crías sin actividad industrial del hombre. Es decir, cuando una persona compra un terreno sembrado y con frutos, ¿a quién le pertenecen los frutos? ¿De quién son los frutos? Algunas veces se preguntaban de quién son los frutos de las ramas que están en un inmueble distinto a donde está sembrado el árbol, y cosas por el estilo. Esas son cuestiones naturales, pero como decía, tienen consecuencias jurídicas. Luego tenemos el hecho que nosotros le hemos llamado el acto jurídico. No nosotros, yo, no, ya eso estaba. Yo participo de esta clasificación. Cuando estamos hablando de esos hechos en los que interviene la voluntad del hombre, transformando la naturaleza, pues hay una clasificación que los conoce como actos, porque está involucrada la voluntad del ser humano. Entonces, esos hechos provocados por el hombre, por su voluntad, son actos que pueden ser actos sin mayor trascendencia, pero también puede haber allí actos que tienen relevancia dentro del derecho, que son los actos jurídicos. Dentro de los actos jurídicos, ustedes recordarán, hacíamos énfasis en el tema de la clasificación que hacíamos precisamente de lo que era un acto que no tenía trascendencia jurídica, pero hay algunos actos que sí afectan al mundo jurídico. Y esos actos provocados por el hombre, pues causan, aunque él no lo quiera, derechos y obligaciones. Les decía yo a ustedes, poniendo un ejemplo así muy simple, cuando hay un riachuelo que en verano tiene muy poca agua y hay personas que necesitan que tenga pues más cantidad de agua, y entonces hacen diques. Y eso pues es un acto, es una transformación en la naturaleza que no tiene posiblemente ninguna trascendencia jurídica. Es decir, si yo hago eso en mi terreno y no afecto a nadie, pues con el solo hecho de modificar el curso normal del río ese, del riachuelito ese, estoy transformando la naturaleza, porque estoy convirtiendo probablemente en una laguneta, en una poza, al poner los diques, y eso cambia la naturaleza. Yo recuerdo que en alguna ocasión hacíamos eso porque necesitábamos de un lugar donde distraernos, donde nadar, y en un riachuelito no se podía, pero lográbamos hacer pozas poniendo diques con piedras.
Y entonces ya teníamos una poza. Lo que no hacíamos era quitar las piedras. Y entonces la poza ahí quedaba. Cuando regresábamos días después, la sorpresa, ¿no? A veces encontrábamos patos, encontrábamos garzas, encontrábamos algunos animales que no era común verlos cuando el riachuelo pues corría libremente. O sea que transformamos la naturaleza. Pero eso no tiene ninguna trascendencia jurídica. Sí tiene trascendencia jurídica cuando al hacer eso, cuando al hacer esos diques, al hacer esa poza, dejamos sin agua a las personas que viven río abajo o riachuelo abajo. Entonces ahí sí ya hay consecuencias de derecho. Ahí sí ya encontramos consecuencias jurídicas que nos van a traer problemas. Podríamos ser demandados incluso, pagar daños, pagar perjuicios por hacer una cosa como esa. Entonces, aún sin quererlo, nosotros causamos problemas, causamos daños, causamos... Es decir, que era lo que nosotros queríamos, hacer una poza, pero no queríamos hacerle daño a nadie. Sin embargo, esa es la consecuencia, ese es el resultado. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando del acto jurídico, hablábamos de actos lícitos y de actos ilícitos. Cuando hablábamos de actos lícitos, estábamos hablando de los contratos y de los hechos lícitos sin convenio. Cuando estamos hablando de esto, viene a mi mente la clasificación que hicimos de las fuentes de las obligaciones. Es decir, la fuente de las obligaciones más importantes, dice Rubén Contreras, es la vida. Pero hay una clasificación que estudiamos en el curso anterior. Entonces veíamos cómo, por ejemplo, Gallo señalaba como fuente de las obligaciones el delito y el contrato, pero hablaba de otras varias fuentes. Más adelante, Justiniano ya habla sobre el quasi ex maleficio y el quasi ex contractual. En la Edad Media, pues ya se habla del quasi delito y el quasi contrato. Cuando estamos hablando del quasi delito y el quasi contrato, nos estamos refiriendo precisamente al acto jurídico que puede ser lícito o puede ser ilícito. Cuando hablamos del quasi contrato, nos estamos refiriendo precisamente a los hechos lícitos sin convenio. ¿Se recuerdan ustedes, dentro de los hechos lícitos sin convenio, la gestión de negocios, la promesa de recompensa, títulos al portador, etcétera, etcétera? Entonces, allí nosotros vemos cómo ya desde una edad temprana del derecho, pues ya se establecía que había algunos actos entre los hombres o derivado de la voluntad del hombre que tenía consecuencias legales, consecuencias jurídicas, sin que fuera necesariamente un contrato, porque estaban totalmente claros, y también nosotros estamos totalmente claros, que el delito es una fuente de las obligaciones y que la fuente más prolífera que tenemos de derechos y obligaciones son los contratos, pero también hay algunos actos jurídicos que no son contratos, pero que son generadores de derechos y obligaciones. Entonces, eso lo establecíamos nosotros claramente en el curso anterior como los cuasi contratos. Luego entrábamos a los actos ilícitos y decíamos, los actos ilícitos nos pueden llevar por dos caminos. Uno por el camino del delito y el otro del camino del cuasi delito. Y dentro del cuasi delito, pues encontrábamos nosotros algunas acciones en las que las personas causan daño, pero sin quererlo y sin transgredir una norma penal, como sí ocurre con los delitos. Entonces,
ahí veíamos nosotros que en los hechos ilícitos existía también una clasificación en cuanto a los ilícitos penales y a los ilícitos civiles. En los ilícitos penales vimos cómo la transgresión de una norma podía ser por culpa o podía ser por dolo. Y entonces en los delitos veíamos nosotros aquellos delitos que se conocen como los delitos culposos, aquellos delitos en los que la persona no quiere causar un daño, no hay intencionalidad, pero igual transgrede la norma y por lo tanto comete ese delito. Ahí es donde a veces no logramos entender algunas situaciones como por ejemplo el caso de los Bitcoin. Ese es uno de los casos en donde hay que estudiar mucho. Esos casos no son así nomás. Primero, son unas personas, son extranjeros, son rusos que vienen a Guatemala porque alguien les ha vendido la idea de que aquí les van a arreglar su situación jurídica. Ellos dicen ser perseguidos específicamente por Putin, ¿verdad? Y entonces la excusa de ellos ha sido esa, pero aquí hay muchas cosas. Primero, ellos llegan a un país y adquieren documentos falsos. Bueno, esa es una de las cosas bien discutibles, porque sucede que los documentos que les dieron son auténticos. Es decir, ahí no podemos hablar de documentos falsificados. No hay documentos falsificados, son documentos que fueron extendidos por las autoridades migratorias. Entonces, si aquí hay algún delito, pues ese delito tendrán que purgarlo ambos, el que recibió los documentos y quien los extendió. Pero aquí hemos visto que solamente se da la persecución hacia quien los ejercitó, no a quien los entregó. Y bueno, ahí ya estamos teniendo problemas. Pero luego hay tratados internacionales sobre derechos humanos, hay convenios, y uno de ellos establece precisamente que las personas que están huyendo de un mal mayor, en este caso la muerte, es decir, una captura, las torturas, etcétera, todo lo que pueda constituir vejámenes a su persona, muchas veces utilizan documentos falsos para salvaguardarse de esa persecución y por lo tanto estas personas están dentro de esa categoría, por lo que en mi opinión no debían de estar siendo juzgados, pero bueno, esa es mi opinión, yo no soy el juez de la causa. Pero es lamentable ver eso, es decir, estas personas pues son encontrados culpables de hechos delictivos, pero no persiguen a las personas que les dieron los documentos, que también debían de formar parte de esta situación. Entonces, ahí vemos cómo se transgreden las leyes. Estos señores Bitkoff transgredieron la ley y las personas que les dieron los documentos también transgredieron la ley. Entonces, ahí lo que habría que determinar es si esa transgresión es culposa o es dolosa. Es un tema de estudio. El tema de los Bitcoin me da la impresión que es un tema digno de ser tratado en una tesis de graduación. El caso aún no ha terminado, falta mucho, pero también les falta a ustedes algo para graduarse, para llegar a ese momento de hacer la tesis. Ahí les estoy dejando ya un punto a futuro. Pónganle atención a ese caso y eventualmente podrá ser su tesis. Ese caso abarca incluso, qué sé yo, para hacer la tesina de una maestría e incluso, diría yo, para un doctorado. Es decir, es un tema bastante complejo, bastante complejo, que amerita un estudio profundo y detenido. Desde ya debían de ir pensando en esa posibilidad. Entonces,
los hechos van a ser culposos o van a ser dolosos. En el caso del derecho penal, los hechos o actos culposos pues tienen una penalidad más leve que los dolosos, porque en los dolosos hay intención, se persigue un objetivo y se consigue a través de lo que ustedes vieron en derecho penal, de todos los actos previos, ¿verdad? Todo lo que es el intercrimen. Ustedes vieron cómo se va preparando pues la comisión del hecho delictivo. Pero en el caso de la culpabilidad, perdón, en el caso de los ilícitos culposos, pues ahí lo que puede haber es una negligencia, puede haber error, puede haber, bueno, es decir, no son tan graves. En cambio, si nos vamos a los hechos ilícitos civiles, ahí vamos a ver primero que no hay una transgresión de normas, si hay engaño, si hay artificio, hay dolo, pero no hay transgresión de normas penales, por lo tanto no puede ser perseguido un acto jurídico o civil como un ilícito penal. Y entonces ahí es donde cae precisamente en el tema de lo que son los cuasi delitos. Bueno, todo esto ya lo saben ustedes, era solo refrescarlo un poquito. Entonces, lo que debemos tener claro es que los hechos como tales, de una manera genérica, es toda transformación en la naturaleza. Cuando estamos hablando ya en materia de derecho, tenemos que hacer una clasificación para poder entenderlos. Y entonces es como hemos clasificado esos hechos naturales en hechos jurídicos, es decir, que tienen trascendencia jurídica, que le importan al derecho y que al final es lo que nos importa también a nosotros para el curso, y los hechos provocados por la voluntad del hombre, a los cuales para diferenciarlos se les ha llamado actos jurídicos, que es mucho más técnico y mucho más fácil de entender. Y entonces cuando hablamos de hechos jurídicos, estamos hablando de aquellos hechos, aquellas transformaciones que se producen en la naturaleza, pero que no tienen consecuencias de derecho. Y cuando estamos hablando de hechos jurídicos, estamos hablando de hechos que se dan en la naturaleza sin la intervención del hombre, sin la voluntad del hombre, sin que el hombre lo quiera. Yo no me quiero morir, ninguno de ustedes se quiere morir, pero es inexorable, la muerte nos llegará en cualquier momento, cuando tenga que llegar. Entonces, la muerte nos va a alcanzar. Y el día que eso ocurra, va a haber consecuencias jurídicas. Va a nacer al mundo jurídico derechos y obligaciones por algo que ocurre naturalmente. Entonces, ahí estamos en presencia de un hecho jurídico. No hay voluntad del hombre. Pero por otro lado, tenemos los hechos jurídicos en los que el hombre sí interviene. Entonces, para diferenciarlos de los otros, hemos dado en llamarles actos jurídicos. Es decir, actos, porque la voluntad del hombre está allí, en esa transformación de la naturaleza, en la transformación que va a provocar derechos y obligaciones, que va a haber consecuencias jurídicas. Entonces, alguien me preguntaba, ¿son hechos? Sí, son hechos. El acto jurídico es un hecho jurídico determinado por la voluntad del ser humano. Pero para diferenciarlo de lo que es el hecho natural jurídico, pues entonces es preferible darle el tratamiento de un acto, porque allí sí ya estamos entendiendo perfectamente que se trata de la voluntad del hombre transformando la naturaleza y
creando consecuencias jurídicas. Entonces, esa es la diferencia que nosotros vamos a encontrar entre lo que es un acto jurídico y lo que es un hecho jurídico. Nuestro curso gira alrededor del acto jurídico. Y entonces vamos a encontrar que el acto jurídico lo podemos dividir en un acto jurídico unilateral y un acto jurídico bilateral. Cuando estamos hablando de un acto jurídico unilateral, un acto jurídico en el cual la voluntad de una de las personas va a crear derechos y obligaciones, estamos nosotros entrando precisamente al campo de los cuasi contratos. Estamos hablando de aquellos actos que importan al derecho, que tienen consecuencias jurídicas, que tienen trascendencia en el derecho, pero que no son contratos, pero que sí hacen que nazcan derechos y obligaciones. En el curso anterior vimos toda una gama de actos jurídicos unilaterales. En la próxima clase voy a referirme a ellos así muy ligeramente porque los estudiamos en el curso anterior. Ahí vamos a encontrar todo lo que son esos actos jurídicos unilaterales. Hay algunos tratadistas y no pocos que no le dan mayor importancia a los actos jurídicos unilaterales, al negocio jurídico unilateral. Afortunadamente nuestro código, sí, nuestro código en cuanto al acto jurídico unilateral, es decir, al negocio jurídico unilateral, pues le da una importancia como debe tenerla. Y eso es uno de los grandes logros de nuestro Código Civil, es uno de los méritos que tiene nuestro Código Civil, porque muchos de los códigos civiles de otros países pues no contemplan el negocio jurídico unilateral, dejando fuera algunos negocios que son importantísimos, como por ejemplo la adopción, el matrimonio. Es decir, más adelante voy a explicarles cuando ya entremos a hablar sobre el contrato, por qué razón el matrimonio no es un contrato, por qué razón la adopción no es un contrato. Pero sí son negocios jurídicos en toda su plenitud. Son negocios jurídicos en los cuales no son contratos porque no se relacionan o no van hacia lo que es el patrimonio enajenable de las personas. Aquí vamos a ver cómo el negocio jurídico unilateral se refiere básicamente al patrimonio ideal de las personas, como es el caso del matrimonio, como es el caso de la adopción. Es decir, en el matrimonio y en la adopción no hay un fin de lucro, no hay un patrimonio enajenable sobre el cual hacia alrededor del cual gira el negocio, como sí ocurre en los negocios jurídicos bilaterales o contratos. Los negocios jurídicos bilaterales, contratos entre paréntesis, esos giran alrededor del patrimonio material, alrededor de lo que es enajenable, lo que es lucrativo, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el negocio jurídico unilateral es una de las especies que tiene el acto jurídico. Y la otra es el negocio jurídico bilateral que nosotros vamos a conocer a lo largo de todo este curso como contratos. Y si ustedes ven en su programa, el curso se llama precisamente contratos, ¿verdad? No se llama negocio jurídico bilateral, que así es como debiera de estar titulado.
negocio jurídico bilateral y entre paréntesis, contratos. Ahí estaríamos perfectos. Pero vamos a entender entonces que el negocio jurídico bilateral o contrato, ahí vamos a encontrar que hay acuerdo de voluntades, como lo hay en el negocio jurídico unilateral. Podríamos encontrarnos al matrimonio. Hay acuerdo de voluntades. Pero también vamos a encontrar algunos actos jurídicos unilaterales donde no hay acuerdo de voluntades, hay una sola declaración de voluntad, pero sigue siendo un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque esa declaración unilateral de voluntad hace que nazcan derechos y obligaciones al mundo jurídico. Y entonces vamos a encontrar alguna diferencia entre lo que es el negocio jurídico unilateral y el negocio jurídico bilateral. Si nosotros vemos el artículo 1251 del Código Civil, bueno, no tengo a la mano el Código Civil, pero ahí está en el esquema. Dice: el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. El artículo 1251, ¿a qué se está refiriendo? Al negocio jurídico, pero de una manera general. No dice el negocio jurídico bilateral, habla del negocio jurídico. Y entonces debemos entender que el artículo 1251 es aplicable tanto a los negocios jurídicos unilaterales como a los negocios jurídicos bilaterales. En la próxima clase, pues vamos a terminar el tema del negocio jurídico. Vamos a analizar un poco algunas de los negocios jurídicos que no son contrato. Vamos a ver por qué el matrimonio no es un contrato, aunque haya algunas legislaciones donde sí aparece como tal. Si ustedes miran el Código Civil chileno, van a ver que el artículo que se refiere al matrimonio, que es un artículo precioso que hizo don Andrés Bello, por cierto. Imagínense cómo no va a ser un artículo bonito si lo hizo un Bello. Entonces, don Andrés Bello sí establece que el matrimonio es un contrato, pero no es así. Hay otros como don Vicente Fernández, tiene varias de sus canciones que habla del contrato que terminó por aburrirnos. Y hay otro por ahí que habla del contrato como un simple papel, y etcétera, etcétera. Es decir, nosotros debemos tener bien claro que el matrimonio en el derecho guatemalteco no es un contrato. ¿Cuándo es un contrato? Bueno, cuando la legislación lo establece como tal. Si en Chile el matrimonio legalmente está considerado como un contrato, pues es un contrato. Pero aquí en Guatemala, el matrimonio no es un contrato. ¿Por qué? Porque por definición, el artículo 78 dice que es una institución social. Ni siquiera dice que es un negocio jurídico unilateral, que lo es un negocio, bueno, y no unilateral, perdón, es un negocio jurídico, así en términos generales, hay acuerdo de voluntad, ahí vamos a ver todos los elementos del contrato y los vamos a comparar con el matrimonio y vamos a darnos cuenta que el matrimonio sí es un negocio jurídico, pero es un negocio jurídico que no constituye contrato. Y para colmo de males, el artículo 78 establece que es una institución social. Entonces, nosotros nos tenemos que ceñir por lo que la ley dice. Recuérdense que nosotros seguimos la escuela positivista. Las cosas son como son, no como debieran ser. Mientras que nuestro derecho civil sigue la línea del derecho natural. Las cosas debieran ser. Por eso cuando nosotros hablamos de leyes y derecho, no estamos hablando de lo mismo.
Nosotros estudiamos en una facultad de leyes, pero también estudiamos el derecho. Pero no es una facultad de derecho, porque nosotros nos regimos por la ley, y la ley nos dice que las cosas son como son, no como debieran ser. Cuando estamos hablando de derecho, estamos hablando de justicia, estamos hablando de otras cuestiones ya más filosóficas. Cuando estamos hablando de ley, estamos hablando del cumplimiento de la norma. Lo que dice la norma, así debe ser, aunque la norma sea injusta, aunque la norma no se ajuste a lo que es una definición correcta. Por ejemplo, en el tema del matrimonio. En algunos códigos dice que es un contrato y hay que entender que es un contrato para ellos, porque así lo dice su ley, pero para nosotros no. Entonces, la pregunta es el matrimonio realmente un contrato o no es un contrato? Entonces, en la próxima clase vamos a ver por qué no es un contrato, aunque lo dijera la ley. Si nuestro Código Civil dijera que el matrimonio es un contrato, legalmente es un contrato. Pero si lo analizamos y si lo estudiamos, vamos a darnos cuenta que no es un contrato. Es un negocio jurídico, sí, pero es un negocio jurídico extrapatrimonial. Por lo tanto, no puede ser un contrato. Pero bueno, eso ya es hilar un poquito más fino y lo vamos a ver pues en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un análisis de lo que son los negocios jurídicos y la próxima semana ya entramos de lleno a lo que son los contratos. Hoy hice algo que no debí de haber hecho. Fue algo culposo. Les he mencionado a ustedes que en el curso vamos a necesitar reforzar la clase con algunos libros. Y dentro de esos libros yo les había recomendado a ustedes en el semestre pasado el libro de Rubén Contreras, que es cabalmente ese que tengo a la mano. Y también les recomendé el libro de Vladimir Aguilar. Rubén Contreras en este libro abarca lo que son las obligaciones y lo que es el negocio jurídico. En este libro están las dos. Vladimir Aguilar separa lo que son las obligaciones del negocio jurídico. Entonces, ahí con Vladimir pues van a tener que comprar, si se van por esa línea, el libro de El negocio jurídico, y despuesito de eso el de contratos. En cambio, en el tema de Rubén Contreras, pues ya ustedes, los que tienen este libro, pues ya tienen lo que tienen que saber del negocio jurídico y algunos contratos. Es decir, en este libro ya se comienza a ver contratos. Y luego Rubén Contreras tiene una segunda parte con otros contratos. Vladimir Aguilar también tiene su libro sobre los contratos. Entonces, el libro que ustedes elijan, pues para mí está bien. Es decir, los dos son buenos libros. Lo que sí no debe faltar jamás, les decía yo a ustedes, es su código civil. Es importantísimo que tengan un código civil, pero sería bueno que tuvieran un código civil de estudio, no un código civil cualquiera, de esos que compran a 15 quetzales. Esos códigos civiles, para comenzar, están llenos de errores y hay que estar corrigiéndolos en clase, pero no importa. Es decir, si no tenemos para comprar un código civil comentado como el que sacó la Universidad de San Carlos, que es muy bueno, hay otro código civil que hizo un profesor de la Universidad Rafael Andívar, que también es un código civil comentado, también muy bueno. Y el que a mí me gustaría más que ustedes tuvieran es el Código Civil con la exposición de motivos. O pueden comprarlo. Aquí en la Facultad de Derecho está separado el código comentado. Cómprenlo. Y la exposición de motivos, que es importantísima para que podamos entender nosotros realmente la norma, la institución.
por qué es que existe en el Código Civil, es decir, cuáles fueron las razones por las que se incluyó dentro del Código Civil. Entonces, el código no debe faltar. Yo cometí el error, les dije en la clase, preparé la clase y ahí en mi biblioteca tengo los códigos y por eso es que no encontré el artículo 1251. Me hubiera tenido que levantar por el código para poderlo leer, pero afortunadamente ahí lo teníamos transcrito. Entonces, los que fueron mis alumnos en el semestre pasado, pues ya nos conocemos, ya saben cómo doy mis clases. Este curso apuesto que les va a gustar más, ya es un curso más, como más movidito, ya más práctico y como tal, las evaluaciones las vamos a hacer básicamente sobre casos prácticos. Entonces hay que estudiar mucho, hay que manejar el código, porque cuando ustedes examinen lo van a hacer con el código abierto. Y si no manejan el código, entonces nunca van a encontrar la respuesta a la pregunta que se encuentra dentro del caso. Entonces, para poder resolver el caso hay que utilizar lógica jurídica, conocimiento y manejo del código. Esas tres cosas. Si terminamos bien nuestro curso, pues yo ya me siento satisfecho. Creo que les enseñé algo que ustedes no sabían, que es precisamente utilizar su lógica jurídica. La lógica la tienen. La lógica jurídica pues la van a desarrollar y la manera de desarrollarla es leyendo. Y eso solo se consigue cuando uno es disciplinado. Y la otra es con el manejo del código. Las normas hay que interpretar algunas. Algunas normas son muy claras, no requieren de interpretación. Lo que requieren las normas es la concatenación de todas las normas que giran alrededor de una institución. Entonces vamos a ver cómo en el derecho civil, en una institución tenemos un montón de normas y tenemos que saber integrarlas. Es decir, para poder hacer un análisis correcto tenemos que integrar muchas normas. Nosotros no podemos resolver un caso en la vida real con una norma. Es decir, vamos a resolverlo con todo el derecho que está a nuestra disposición, con todas las leyes que están a nuestra disposición. Pero además de las leyes vamos a encontrar sentencias dictadas por las cortes, tanto la Corte Suprema, que crea jurisprudencia, como la Corte de Constitucionalidad, que nos van a dar ya sentencias que van a formar parte de nuestro derecho. Entonces, es importante leer, es importante tener código. Quien dijo que derecho civil, perdón, que dijo que la carrera de derecho es fácil, es porque lamentablemente hay un montón de abogados en la calle que tienen título y que uno no sabe ni cómo ni por qué. Muchos de ellos ignorantes, no solo de la ley, ignorantes en el término extenso de la palabra. Y sin embargo ahí están. Y lo más lamentable de todo, como dicen ahí en mi pueblo, mi Jalapa querida, lo más peor es que muchos de ellos egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Entonces, eso es algo que debemos ir ya corrigiendo. Tenemos que salir a la calle, pero bien preparados. Entonces, señores, aquí dejo la clase del día de hoy. El martes hablamos sobre el negocio jurídico. Próximo martes, el jueves, le entramos de lleno al contrato. Así que, por favor, no debe faltar su código. Libros, ya les dije cuáles, su programa a la mano, porque mi curso yo lo doy con base en el programa, porque debemos hacerlo de esa manera mientras no cambie el programa. Y dentro de unos 2 minutos les paso el link de Google Meet para que ahí ya ustedes ingresen y podamos ya vernos cara a cara y poder resolver las dudas que pudieran tener